Valdivia, localidad ubicada en la región de los ríos, que se caracteriza por la belleza natural de sus paisajes. Cuenta con una amplia diversidad de elementos, tanto culturales como artísticos, que conforman el principal atractivo de la ciudad. La flora y fauna valdiviana predominan la zona. La vegetación es abundante y sus bosques albergan diversas especies nativas, las que coexisten bajo las templadas precipitaciones del clima costero. El equilibrio ecosistémico en la zona se ha visto afectado por la presencia de especies que no se consideran nativas, sino más bien han sido introducidas por la influencia del ser humano. El impacto medioambiental de estas especies catalogadas como invasoras es amplio en la región, afectando específicamente humedales y zonas silvestres presentes en el territorio, donde habita un gran número de especies nativas de la región. ¿Qué especies son consideradas invasoras en la región de los ríos? De acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente, una especie exótica invasora es de carácter asilvestrada o naturalizada a un territorio, capaz de expandir su área de distribución a medida que su población va aumentando, generando un impacto negativo en ecosistemas y hábitats donde se establece, amenazando a especies nativas que habitan con ellos. En este sentido, especies exóticas invasoras presentes en la región son el ciervo rojo, los bisones, jabalíes, castores, el salmón chinook, abejorro europeo, entre otras especies. Según estudios publicados por el Ministerio del Medio Ambiente, la presencia de especies asilvestradas genera un daño considerable no tan solo en la flora y fauna nativa, sino más bien impacta en la actividad productiva de la región y sus comunidades rurales, que sufren de numerosas pérdidas tras la depredación de sus aves y cultivos. Considerando los efectos, según los expertos, el daño ecosistémico implica la competencia entre especies nativas, cambios importantes en el paisaje de la región y problemas tanto económicos como sanitarios. Invasoras, en la definición más simple, son especies que no pertenecen originalmente a una área geográfica definida. Vale decir, no es que pertenezcan de manera natural o que sean nativos de ese lugar, sino que alguna vez dentro de la historia, ya sea más reciente o más pretérita, por decirlo así, el ser humano intervino para que esta especie llegara a ese lugar, ¿verdad? O sea, siempre está el ser humano metido en todo esto, en un efecto antrópico, digamos así, donde de manera accidental o muchas veces intencionada, estas especies pueden llegar a colonizar, vale decir, invadir un lugar, colonizarlo, establecerse y prosperar prácticamente en ese lugar, ¿verdad? Que ver mucho con las características intrínsecas del bisón. Ya. Los bisones son carnívoros exóticos, perdón, generalistas, que tienen una amplia dieta, digamos, son capaces de comer de todo, desde moluscos, crustáceos, peces, hasta pequeños mamíferos y aves como el cisne, por ejemplo, de cuello negro. Ah, Son claro. mucho más grandes en comparación con el bisón. Entonces, eso por un lado, y también el hecho de que son, a pesar de que son animales crípticos que se dejan ver mucho, toleran muy bien al ser humano. Entonces, se les puede ver tanto en lugares que no son tan intervenidos por el hombre, como en lugares en donde el hombre ha desarrollado, digamos, por ejemplo, acá en la región, el rubro agropecuario, digamos, el ganado, el cultivo, son lugares que los bisones. ¿Qué se considera especie invasora y qué no? A pesar de las múltiples problemáticas que genera la invasión de especies exóticas en la región, existe un dilema en torno a los aspectos éticos y de protección animal. En Chile, es amplio el debate respecto a la caza y eutanasia de especies invasoras, ya que posturas a favor del resguardo animal sostienen que este tipo de medidas no son éticamente correctas ni solucionarán el problema.
Este debate en torno a las medidas de control para especies exóticas deja a un lado la importancia de entender qué se considera invasor y qué no, hecho que resulta ser relevante frente a las consecuencias que podría generar el catalogar a una especie como invasora. Situando este caso a la actualidad, la reciente autorización para caza de pumas en Argentina es un claro ejemplo de este dilema, ya que no se considera el impacto negativo que podría ocasionar para la especie y a los ecosistemas vecinos, ya que esta medida ha sido fuertemente criticada en Chile tras restar importancia a la estricta protección de pumas en el territorio nacional y el peligro que conlleva la caza hasta su extinción. Este problema evidencia la importancia de comprender correctamente el concepto de especie invasora y la necesidad de aplicar adecuadamente el término, ya que casos como este podrían generar un impacto más allá de lo económico y abarcar diversas problemáticas tanto sociales como medioambientales. ¿La caza es una opción? Esta medida es una opción recurrente, pero carece de una evaluación cuidadosa respecto al impacto que puede generar a nivel ecosistémico. Si bien puede ayudar a reducir las poblaciones de animales invasores y controlar el número de especies, se ignoran las implicancias que conlleva el uso de esta drástica medida, como lo es la alteración del equilibrio ecológico, además del sufrimiento innecesario para estas especies de ser mal implementado el procedimiento. Por lo tanto, es necesario considerar otro tipo de estrategias como lo es la prevención, la educación medioambiental y el control en los protocolos de intervención. En este sentido, es importante considerar una serie de medidas que podrían resultar útiles a la hora de lidiar con esta problemática, sin la necesidad de recurrir a la caza de especies exóticas. Prevención. Es necesario implementar nuevas medidas para prevenir la introducción de especies invasoras, ya sea mediante regulaciones más estrictas sobre la importación de especies, como también el comercio de estas. Monitoreo. Es importante establecer medidas de monitoreo para detectar con mayor rapidez la presencia de especies invasoras y tomar las medidas respectivas antes de que estas poblaciones aumenten el número de especies. Educación y conciencia pública. El punto más importante y donde mayor importancia tiene el rol de los medios de comunicación es en promover la educación medioambiental. Esto con la finalidad de crear conciencia sobre los riesgos asociados con las especies invasoras y a su vez fomentar la responsabilidad en la población. Afortunadamente, la mayoría de los diputados y diputadas votamos en contra de este mal proyecto de ley que pretendía resolver este problema de los perros asilvestrados mediante la muerte de los mismos. Autorizar la caza y matanza de estos perros no resuelve el problema. Aquí lo que se necesita es una política pública en serio que se haga cargo de este problema, pero además necesitamos fortalecer las herramientas para control, pero para la sanción de los dueños de estos animales que los van a botar a lugares alejados y han generado este problema. Aquí no podemos seguir permitiendo que gente irresponsable se entretenga criando perritos y después cuando se aburre los va a botar a las playas, los va a botar al desierto. Este problema no se resuelve matando a los animales y por lo tanto valoro muchísimo que los diputados lo hayamos rechazado. Como se mencionó anteriormente, los medios juegan un rol crucial en la educación y concientización medioambiental, pero la realidad en el país es completamente distinta. Con el afán de informar a la sociedad, abordando distintas temáticas de interés público, se deja a un lado el verdadero propósito de la conciencia pública respecto a problemáticas medioambientales. Por lo tanto, en muchas ocasiones se simplifica considerablemente el contenido o se hace especial énfasis en información más llamativa para el espectador, dejando a un lado aspectos relevantes acerca del tema. Un caso relevante respecto a este problema es el proyecto de ley que proponía la caza de perros asilvestrados al ser denominados como especies exóticas invasoras. Por una parte, existen medios con una buena argumentación y uso de fuentes que no solamente se centran en la opinión de las autoridades, sino más bien acuden a fuentes expertas y entregan mayores detalles respecto a la promulgación de esta ley, destacando una mayor extensión de contenidos y soluciones al respecto. Por otro lado, medios más tradicionales publican noticias que apelan al sensacionalismo, a fin de generar polémica y atraer la atención del público. Generalmente, este tipo de noticias cuentan con una escasa cantidad de información y evitan indagar en mayores detalles respecto a la temática abordada, esto con el propósito de simplificar el contenido. Pero el problema recae aquí, ya que se deja a un lado la necesidad de crear conciencia ambiental en la sociedad.
Debido a esto, es importante la utilización de información precisa y equilibrada, donde se destaque la necesidad de recurrir a medidas de gestión y educación para abordar estos casos de manera efectiva. Es importante la colaboración de los medios con expertos en temáticas medioambientales para el correcto desarrollo de noticias y reportajes más completos y educativos con la población. Además, es necesario el uso de información que plantee soluciones o medidas concretas que tanto la sociedad como las autoridades podrían implementar para tratar la problemática en torno a las especies invasoras en la región de los ríos.